el Señor de las naciones. El Señor de las naciones. Y voy a basar mi enseñanza el día de hoy en el libro de Isaías, capítulo 24. Isaías es un profeta, es uno de los profetas mayores en la Biblia, y por la Biblia podemos entender, él se describe como hijo de Amós, y muchos estudiosos están de acuerdo en que probablemente pertenecía a la clase alta de su país, era consejero de su nación en términos de relaciones exteriores, y era profeta de Dios. Dios lo había llamado a profetizar. Y debe ser el profeta con más referencias a Jesucristo y a la época venidera y al futuro, y de hecho a los tiempos del fin, que ningún otro profeta. No hay ningún otro profeta que haya hablado tanto como él. Sin embargo, es interesante porque Isaías en su tiempo, como la mayoría de profetas, habló más de la actualidad que del futuro. Isaías estaba más interesado en la situación moral y espiritual de su tiempo que de lo que iba a ocurrir en el futuro. Sin embargo, como vamos a ver en la Biblia, todos los mensajes proféticos tienen varias capas de contenido. Este contenido que Isaías estaba hablando estaba considerado para el pueblo de Israel en ese momento puntual de la historia. Pero aunque hay muchos textos que hablan acerca del futuro, pocos sabían, Isaías probablemente, que en su boca el Señor iba a depositar planes con respecto a su Hijo Jesucristo y planes con respecto al Apocalipsis. Y entonces Isaías principalmente se enfocó en denunciar la inmoralidad y la decadencia espiritual del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Quiero comentarte, la nación, el pueblo de Dios en esa época se había dividido en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y para la época de Isaías, Israel ya había quedado cautivo de las naciones extranjeras y ahora Judá estaba ante esa amenaza. Y es en este contexto donde varios reyes pasan durante la época de Isaías y cada uno hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se humillaron delante de Dios. Y antes más bien prefirieron confiar en sus propios recursos, prefirieron confiar en los recursos de otras naciones para ser rescatados, pero al final veríamos el mensaje que Dios tiene para ellos. Y la profecía de Isaías capítulo 24, conocida como el Apocalipsis de Isaías, comienza de esta manera. Dice la Biblia: y he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. En los capítulos anteriores, Isaías había profetizado en contra de varias naciones. Isaías había profetizado ya en contra de Babilonia y de Egipto y de Tiro y de Edom y de Arabia, del mismo Jerusalén. Pero ahora el capítulo 24 abre un libro de juicio universal en contra de todas las naciones de la tierra. Nuevamente, las profecías bíblicas pueden revelarnos múltiples capas de contenido. Y aunque Isaías estaba denunciando la decadencia moral y espiritual de su tiempo y estaba declarando el juicio que Dios estaba preparando en un futuro, no sabía él si lejano o cercano, poco sabía él de que muchos de estos pasajes hoy iban a ser interpretados por nuestra generación como pasajes para los tiempos del fin. Sin embargo, en esta profecía vamos a encontrar varios elementos que pueden ser muy útiles para nosotros hoy, sobre todo en el momento que estamos viviendo como nación. Amén. Y entonces, la primera cosa que yo quiero enseñar es lo siguiente. Dice: posición en la tierra no determina posición en el juicio. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 24, verso 2, vamos a estar leyendo todo el capítulo 24 para que me puedas seguir rápidamente. Versículo 2 dice: y sucederá así, como al pueblo, también al sacerdote, y como al siervo, así a su amo, y como a la criada, a su ama, y como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, y como al que le da al logro, así al que lo recibe. Y lo primero que puedo aprender yo de esta profecía es que posición en la tierra no determina posición en el juicio. En esa época,
Y durante varias generaciones en la Biblia podemos ver cómo las autoridades y los poderosos de ese tiempo sentían tanta confianza en su dinero, sentían tanta confianza en sus trabajos, sentían tanta confianza en sus posiciones de autoridad. Y tenían tanta confianza que se sentían intocables. Y la primera cosa que el Señor nos enseña a través de su palabra es que posición en la tierra no determina posición en el juicio. No importa cuál sea tu apellido, no importa el color de tu piel y no importa la posición en la que el Señor te haya permitido estar en medio de esta sociedad, igual todos vamos a ser juzgados y todos vamos a rendir cuentas de nuestros actos al Señor. Y entonces tu posición, tu dinero, o tu apellido, o el colegio donde estudiaste, o el lugar donde tú trabajas, no te garantizan inmunidad en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Probablemente percibas erróneamente que tienes inmunidad en esta tierra, pero del juicio del Señor nadie se salva. Y en esta porción, en este texto, Isaías estaba denunciando justamente eso. Estaba hablando en contra de los poderosos de Israel, en contra de los poderosos de Judá y en contra de los poderosos de las naciones de la tierra, porque ellos habían pretendido esconderse detrás de su posición. Pero nuevamente, posición en la tierra no determina posición en el juicio. Segunda cosa que quiero compartir con ustedes hoy está en el siguiente versículo. Dice el versículo 3: y la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y el segundo mensaje que traigo hoy yo para la iglesia es que el verdadero Rey y Señor y gobernante de las naciones es Jehová de los ejércitos, es el Dios de los cielos. A veces escucho por la calle gente quejarse y maldecir al presidente y a los autoridades y a los alcaldes, y otros dicen: si nos gobernara otra persona, o si fulano de tal hubiera salido elegido en las elecciones, o la culpa la tenemos nosotros por no saber votar. Y todo eso es cierto, pero quiero decirte que hay una verdad más elevada que todo eso, y esta verdad es que el verdadero Rey de las naciones es el Señor. Y lo que la Biblia enseña, mi esposa decía ayer durante la oración de la madrugada, Dios es el que pone reyes y que quita reyes. Entonces, nada ocurre debajo del cielo que no haya sido decretado primeramente por Dios, que no haya sido primeramente planificado en la mente de Dios. Y entonces, de cierta forma, es verdad que las naciones tienen a los gobernantes que merecen. También es cierto que somos responsables de nuestro país y del futuro y del presente de nuestro país, y que debemos actuar según esa responsabilidad. Pero más importante que todo eso es que Dios está en control, y tanto lo bueno como lo malo, tanto la bendición como la corrección, tanto las buenas noticias como las disciplinas van a venir de Él. Y van a ser una consecuencia directa de cómo nos hayamos comportado nosotros con Él. Lo que me lleva al siguiente principio que aprendo de este capítulo 24 de Isaías. Y es el principio de la corrupción precede a la caída. Dice la Biblia en los versículos 4 y 5. Estamos leyendo correlativamente nada más los versículos de Isaías. Dice la Biblia: y se destruyó y cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y mira, acá la Biblia explica la razón. Y dice: porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y entonces, el tercer principio que podemos aprender del Apocalipsis de Isaías, del capítulo 24 de Isaías, es que no hay corrupción que no tenga consecuencia. No hay corrupción que no tenga consecuencia. En este contexto, Isaías estaba reclamando porque los gobernantes, los poderosos de la tierra, habían ido más allá de la ley. Es más, habían falseado la ley. Le habían dado figuras legales a abusos políticos en contra del pueblo y en contra del Señor mismo. La élite gobernante de diferentes naciones, ya lo había mencionado hace un instante: Babilonia, Tiro, Edom, Arabia, esas naciones, Egipto, que estaba mencionando hace un instante, habían dado la espalda al Señor y habían hecho lo que les había dado la reverenda gana con las leyes
que regían sus naciones. Ahora, es cierto que Israel tenía leyes que vinieron directamente del cielo, pero de una u otra forma, cada nación de la tierra, aún cuando Dios no se les haya revelado directamente como lo hizo con Israel, la Biblia dice que sí se nos ha revelado a nuestras conciencias. Hay eternidad en los corazones de los hombres que Dios no se te haya revelado directamente, como lo hizo con Israel, o directamente a través de su palabra. No quiere decir que el hombre no tenga la capacidad para conocerle. Y eso lo podemos ver evidenciado en nuestras conciencias. Y entonces, esa parte de la eternidad que está metida en el corazón de los seres humanos, es eso que es visible de Dios a través de lo creado. Y eso que se refleja en nuestras conciencias hace que las naciones establezcan leyes que de una u otra forma contienen la maldad, contienen el avance de los planes del diablo de destrucción y de matanza sobre los países del mundo. Pero en este contexto, Dios estaba castigando y estaba a punto de castigar esos abusos y esos faltamientos y esas manipulaciones que habían orquestado los gobernantes contra sus leyes. Y entonces Dios estaba juzgando a todas las naciones de la tierra, no solamente a Jerusalén, no solamente a su pueblo, pero a todas las naciones de la tierra, porque como ya vimos hace un instante, Dios es el Señor de las naciones. Pero ahora también estamos aprendiendo que toda corrupción precede a la caída. No hay forma de que el hombre pueda escaparse de caer si es que se ha corrompido. Ahora, algo que quiero agregar en este punto es que continuamente estamos indignados por la corrupción de nuestros gobernantes y de los políticos y de los alcaldes y de los reyes de esta tierra. Pero déjame decirte una cosa, iglesia. La corrupción más grande, ¿sabes dónde empieza? Aquí, en tu propio corazón. La corrupción más grande empieza cuando no nos damos cuenta de que hemos sido llamados como pueblo a afectar nuestra sociedad. Nuestra corrupción más grande comienza cuando nos olvidamos que el Señor nos dejó una sola misión, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles a que guarden todo lo que Él nos enseñó. Y entonces nosotros somos el último bastión moral de esta sociedad. Y si nosotros no nos movemos, si nosotros no predicamos, si nosotros no hacemos discípulos, entonces el mundo se corrompe. La Biblia dice, ¿de qué sirve la sal si no sazona? ¿Y de qué sirve la luz si no ilumina? Nosotros tenemos una misión y nuestra misión es preservar, como la sal preserva, como la luz ilumina en medio de las tinieblas. Nuestra misión es preservar nuestra sociedad y nuestra misión es iluminar en medio de tanta tiniebla política y tiniebla cultural que estamos viviendo. Y la primera corrupción que debemos denunciar y por la cual debemos pedir perdón es por la corrupción propia. Si tú eres un hijo de Dios y tienes más de un mes, un año, no sé cuánto tiempo tienes de convertido, pero te has callado la boca y no has estado haciendo discípulos y no has estado invadiendo tu cultura y tu sociedad y tu barrio y tus amigos y tus familiares con la palabra de Dios, que es la única palabra capaz de transformar el corazón del hombre, entonces esa es la primera corrupción que tienes, por la cual tienes que pedir perdón, y es la primera corrupción que va a traer caída. Así que, iglesia, yo te exhorto en esta hora a asumir con responsabilidad el papel que Dios nos ha dado. Dios nos permitió nacer, crecer y vivir en esta época, aquí y ahora, por una razón. Si tú estás vivo y estás viendo esta transmisión, es por una razón. Dios te trajo aquí para que hagas tu parte. La pregunta es, ¿estás haciendo tu parte? La primera corrupción no está fuera de nosotros, no está fuera de nuestra casa, no está en Palacio de Gobierno. Nuestra primera corrupción empieza en el corazón, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Todo ser humano tiene trazos del pecado original en su corazón. Los que conocemos a Jesucristo ya hemos empezado por la gracia de Dios y por el poder santificador del Espíritu Santo un proceso de santificación y de mejora, pero eso no quiere decir que ya hemos dejado de pecar. Todavía tenemos impacto del pecado en nuestros corazones, y la gente que no conoce de Dios pues mucho más está esclavizada, muerta en sus delitos y pecados, como dice la Biblia, y nosotros somos los llamados a hacer retroceder esa tiniebla. Amén. Siguiente cosa que quiero enseñarte: de Dios es el juicio y de Dios es la salvación. Voy a repetirlo porque esta es la frase que más me encanta. De Dios es el juicio y de Dios es la salvación. La Biblia dice en el versículo 14 al 16: estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces,
Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Gloria al justo. Y déjame decirte una cosa. Esta porción de Isaías es terrible porque estamos viendo el juicio de Dios y cómo vemos que de este juicio ninguna nación se escapa, ningún hombre, por poderoso, por importante o por insignificante que se sienta, por poderoso o por débil que sea. Nadie se escapa del juicio de Dios, ningún hombre y ninguna nación. Y vemos que aunque creamos que tenemos algún tipo de control o de autoridad, lo cierto es que Dios es el Señor de las naciones de la tierra. Dios es el Señor de todo lo que existe. Y además vemos que la corrupción precede a la caída y que nadie está libre de corrupción. Somos responsables de denunciar la corrupción en las altas esferas de nuestra sociedad, pero somos principalmente responsables de hacernos cargo de nuestra primera corrupción, que es la de nuestro corazón. Y somos responsables luego de ir y hacer retroceder esa corrupción y esa tiniebla en medio de nuestra sociedad y en medio de una cultura decadente y que le da la espalda a Dios. Pero ahora vemos también que si bien es cierto Dios trae juicio, Dios también trae salvación. Me encanta Isaías porque es como un vaivén de emociones, es un vaivén de noticias buenas y noticias trágicas, porque es un vaivén que nos está mostrando a un Dios fiero, a un Dios celoso, a un Dios santo que no va a perdonarle la injusticia y la corrupción y la falta de santidad a nadie. Pero también vemos a un Dios amoroso que está dispuesto a entregar a su Hijo amado por el mundo. Isaías es el mismo libro que habla del siervo sufriente, que habla de ese Jesús que está dispuesto a pagar en su cuerpo todo pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro. En Isaías vemos cómo se junta la justicia y santidad de Dios con el amor y la gracia de Dios, que años más tarde íbamos a ver expresada de una manera tan sublime en la cruz del Calvario. Y vemos en este versículo 14 al 16 cómo el pueblo de Dios, los hijos de Dios estaban alegres porque Jehová había traído juicio. Ahora déjame decirte una cosa. El Señor es justo y si para traer justicia Él va a tener que traer castigo y disciplina, Él no va a dudar en hacerlo porque Él está interesado en establecer su presencia, en enseñarnos su carácter. Y la Biblia enseña que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo que se indigna con abusos y se indigna con injusticia, pero se satisface el corazón del Señor en la verdad. Se satisface el amor del Señor cuando somos generosos y solidarios con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. Y entonces aquí el pueblo entiende, y es algo que nos toca como iglesia también entender. Aquí el pueblo entiende que todo este castigo y este juicio que estaba trayendo Dios sobre las naciones era parte de su justicia. Era parte de venir y ordenar la casa, limpiar el desastre que el ser humano había hecho. Dios tenía dos opciones cuando el ser humano hizo el desastre de la vida. Dios podía darnos la espalda y retirarse, o Dios podía arremangarse la camisa y hacerse cargo del desastre que nos hecho, y Él escogió la segunda opción. Y por eso que Él trae juicio a las naciones. Por eso que Él trae juicio a las naciones. Los gobernantes que tenemos son una consecuencia de lo que hemos hecho y de la espalda que le hemos dado al Señor, de nuestra rebeldía en contra de Él, de nuestra forma irresponsable de actuar para con el Señor, creyendo que leer la Biblia o ir a la iglesia o orar es una cuestión de ritualismos o es una cuestión de religiosidad, cuando no nos damos cuenta de que es lo más importante del mundo. Es la cosa más importante. El domingo que nos reunimos para adorar al Señor debería ser considerado el día más importante de tu semana. La relación que tienes con Jesucristo debería ser la relación más importante de la vida. Y invertir en tesoros en los cielos debería ser la cosa más importante dentro de tu actividad como ser humano, en lugar de estar invirtiendo en tesoros, haciendo unos tesoros aquí en la tierra. Pero amada iglesia, de Dios es el juicio y de Dios es la salvación. Y última cosa que quiero compartir contigo: gran poder conlleva gran responsabilidad. Mira cómo termina Isaías capítulo 24, dice la Biblia: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días.
Y déjame decirte, iglesia, toda persona que ha recibido autoridad sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una ciudad, va a ser juzgada por Dios. Porque gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tenemos un gran privilegio cuando Dios nos permite estar en el liderazgo de alguna organización, de una familia, de una ciudad o de un país. Pero ese tremendo privilegio, esa tremenda muestra de la gracia de Dios para tu vida conlleva una gran responsabilidad. Y déjame decirte, no va a haber ninguna autoridad, no va a haber nadie que haya recibido autoridad de parte de Dios en este planeta que no vaya a ser juzgado, que no se le vaya a pedir rendir cuentas por lo que hizo con lo que se le dio. Gran poder conlleva gran responsabilidad. Y entonces Isaías estaba denunciando la decadencia moral y la decadencia social, pero no porque Isaías fuera un reformador social. Él estaba denunciando el problema social porque él estaba convencido de que todos los problemas de su sociedad estaban relacionados con la rebeldía en contra del Señor, con una rebeldía espiritual. Y es lo mismo para nosotros hoy. Cada problema que nuestra sociedad tiene su raíz en nuestra actitud para con el Creador del universo. Tiene su raíz en cómo hemos respondido como generación al Dios de los cielos, al Dios que nos hizo. Y déjame decirte una cosa más. Si bien es cierto, ningún presidente, ningún congresista, ninguna autoridad va a quedar sin rendir cuentas por la responsabilidad que Dios le ha dado, nosotros como iglesia tampoco estamos exentos de esto. Es nuestra responsabilidad establecer el reino de los cielos en la tierra. Cuando Jesús vino, Él nos enseñó, nos instruyó a predicar arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Y entonces desde que Él vino, el reino de los cielos ha empezado a establecerse poco a poco aquí en la tierra y nosotros somos parte fundamental de ese establecimiento. Y si tú no estás haciendo tu parte, el Señor va a demandar de ti una gran responsabilidad porque te ha dado el privilegio de tener un gran poder. Como iglesia debemos aprender a anunciar las verdades de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz. Como iglesia tenemos que aprender a ser parte fundamental de lo que le pasa a nuestra nación. Como iglesia tenemos que aprender a levantar nuestra voz profética para denunciar todo mal moral, todo mal social que esté ocurriendo en nuestro país y en las naciones de la tierra. Pero, ¿sabes qué? Todo empieza por nosotros. Tú eres la sal, tú eres la luz, tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes clamar, tú puedes predicar la palabra de Dios para que los corazones sean transformados. ¿Cómo estás haciendo? ¿Estamos honrando a Dios? Déjame terminar con esta lámina. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías estaba denunciando el mal moral de su época, pero poco sabía él que estaba declarando palabras para el tiempo futuro. Poco sabía él que estaba declarando palabras que iban a afectar el futuro de toda la generación y de la raza humana. Y hoy día entendemos este versículo como un versículo que habla acerca del tiempo de la venida del Señor. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Pero iglesia, esto aplica para nosotros hoy también. No seamos ciegos, no nos hagamos de la vista gorda. Hemos sido llamados como una voz profética en medio de nuestra generación para afectar el rumbo de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros países, de nuestras naciones. Somos llamados, nosotros somos luz y sal. Una ciudad sobre una montaña no puede ser ocultada. Nosotros somos llamados a ser esa voz profética que anuncia arrepentimiento y que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estás haciendo tu parte, iglesia? ¿Estás haciendo tu parte? ¿Estás haciendo tu parte? Anoche a las 2 de la mañana la iglesia estaba orando para que el señor Merino renuncie a su puesto. Y este es el mismo momento en que estoy escuchando cacerolazos en la ciudad. Y estoy creyendo con todo mi corazón que son respuestas
a las oraciones de miles y miles de personas. Ayer yo veía en las redes sociales y las iglesias a las 12 de la mañana, a las 3 de la mañana clamando: Señor, trae justicia a nuestra nación. Limpia el gobierno, limpia el Congreso, limpia nuestras autoridades corruptas. Y déjame decirte, no voy a cansarme de repetir: el Señor de los cielos es el Rey del universo. Y todo lo que Él hace se cumple. Se cumplirá y se hará todo lo que Él ha planificado, porque Él es el que pone reyes y el que quita reyes. Y estoy creyendo en mi corazón que Perú, lo mejor está por venir para ti. Lo mejor está por venir para ti. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar.